Buenos días, hermanos. Hoy iniciamos esta serie de 4 que le titulamos Jesucristo, la vida de Jesucristo, la vida del Señor Jesucristo antes de que viniera a este mundo, cuando vino a este mundo físicamente, cuando ya no está ahorita su obra y cuando regresará y todo lo que ha dispuesto a hacer en estas fechas. Su nacimiento, obviamente, eso lo vamos a predicar exactamente la semana del 21 de diciembre. Hoy en esta número 1 de la serie, que van a ser 4, le titulamos Jesucristo, el Mesías prometido. Y voy a tomar como referencia precisamente las palabras del Señor Jesucristo que quedaron en Lucas 24:36. El contexto de lo que voy a leer ahorita, iglesia, es ya el Señor Jesucristo había sido crucificado, le sepultaron, resucitó. Y los discípulos en esa incertidumbre, en esa situación, imagínense nada más, la condición en la cual estaban pasando, estaban reunidos. En Lucas 24:36 narra así: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesucristo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Imaginémonos la escena, hermanos. Entonces ellos, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué pierden la paz? ¿Por qué se ponen nerviosos? ¿Por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos, porque pensaban que era un espíritu, o sea, pensaban que era una aparición, un fantasma, hermanos. Y entonces le dice, ¿por qué vienen estas acciones o estos pensamientos a sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos llenos de gozo, ¿qué significa? ¿Cómo? Imagínense, todavía llenos de gozo, o sea, empezaron a manifestar su alegría, también su extrañez, su admiración de esto que estaba aconteciendo. Entonces, como diciendo, cuando tú mencionas, no, es que no puede ser, es que no puede ser, ¿cómo? Entonces, eso es lo que estaban haciendo. Dice, y como todavía ellos llenos de gozo no lo creían, pero en una exclamación de contradicción, de sentimientos encontrados, y estaban maravillados, les dijo, fíjese, ven, ¿tienen algo de comer? Porque un fantasma no come, un espíritu no come. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y entonces le dijo el versículo 40, fíjese lo que quedó en el versículo 44, y les dijo estas palabras, le dijo estas cosas. Estas son las palabras que les hablé aún estando con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hermanos, debo decirles que para este tiempo no se había escrito el Nuevo Testamento. Entonces a lo que se estaba refiriendo era a la Tanaj, ¿sí? A la Tanaj, al Antiguo Testamento que usted y yo conocemos, ¿sí? Es donde viene el Pentateuco, ¿sí? Que es se me fue el nombre, bueno, ahorita se me viene a la mente, los Nevilim y los Nefilim, ¿sí? Entonces a eso se refería él. Entonces le dice, estas son las cosas que les hablé estando aún con nosotros, que era necesario que el Cristo cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, en la Torá. Entonces, versículo 45, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, una vez más, reiterando, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de aquí donde estamos, desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. Hermanos, no podemos decir, y le creyeron, no le creyeron, fue una realidad o no fue realidad. Hermanos, ellos dieron su vida por el evangelio. Ellos no se amedrentaron de ahí en adelante con nada, como antes se asustaban y amedrentaban, hermanos. Aquí ya no se amedrentaron. Totalmente en una convicción, llenos del Espíritu Santo, hicieron lo que el Señor Jesucristo les encomendó aquí.
El Señor Dios, iglesia, el Señor Dios, creador del cielo y de la tierra, creador de todo lo que nosotros podemos ver, de toda especie, tanto de flora como de fauna, es aquel mismo que nos dio la vida a nosotros. El mismo, hermanos, es el creador de todas las cosas. En su amor, ese creador perfecto, ese Padre Celestial, en su amor, iglesia, se tomó el tiempo preciso, se tomó el tiempo necesario para que antes de dar la vida o poner en este mundo en el día sexto al ser humano, hermanos, todo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que estaban ahí en la creación, establecieron, pusieron todo lo necesario que usted y yo requeriríamos para subsistir en este entorno. Todo, hermanos. Todo absolutamente. Y todo lo hizo por amor. Todo lo hizo por consideración con su creación. Y cada cosa hecha que el Señor Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, todas esas cosas que Él hizo, que ellos hicieron, hermanos, los puso en el lugar perfecto, en el lugar adecuado, sin faltar ninguna de ellas, en el lugar correspondiente. Todo ¿para quién? Para sus hijos. Todo para su creación, hermanos. Fíjese bien, y aunque el Señor Dios se esmeró sobrenaturalmente, usando todo su poderío, hermanos, para hacer todas las cosas, Él se esmeró total y absolutamente y sigue esmerándose total y absolutamente, hermanos, sin limitaciones. El ser humano falló. El ser humano desobedeció. El ser humano fue disuadido por el enemigo para obedecer a Dios. Sí. E hizo que desobedeciera el enemigo. Sí. Hizo que el ser humano le diera la espalda a su creador. Y este tiempo del año 2025 en el cual estamos viviendo y que estamos terminando, no es la excepción. No es la excepción, hermanos. La condición del ser humano, tanto en lo físico, ¿verdad?, dándole rienda suelta a su carne, como en lo espiritual, adulterando contra Dios espiritualmente, permanecen alejados de la voluntad de Dios. Sin embargo, aún y con toda esa característica de los no creyentes y también de muchos creyentes, iglesia, el Señor Dios y Padre de todos nosotros y Creador de todo, sigue y seguirá esperando con los brazos abiertos a cada uno de los seres humanos que hoy siguen, mientras tengan vida, teniendo la oportunidad de convertirse a su Creador, de volverse a Él, pasando de creación de Dios a hijos de Dios por medio de aquel que vino ya hace más de 2025 años. Por medio de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre sino por medio de Jesucristo. Pero, hermanos, aún quiero señalar, aún con toda esa maldad de la creación y aún con todos esos errores que podíamos tener nosotros aún, hermanos, o que tuvimos y que vivimos alejados de Dios, en Romanos 5:8 nos aclara precisamente el corazón de Dios. Y nos enseña quién es Él, hermanos. Nos revela quién es Él. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, aunque aún siendo personas que batallamos en obedecer, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa es una realidad que el mundo no conoce, pero usted y yo sí conocemos, y que tenemos la oportunidad y debemos tener la oportunidad de predicarlo, de compartirlo, hermanos. Es cierto que muchos no quieren nada con el Señor, pero otros están esperando de dónde vendrá su socorro y no saben qué hacer. Pero usted y yo sí sabemos de dónde viene nuestro socorro. Nuestro socorro viene ¿de dónde? De los cielos, de aquel que hizo todas las cosas y que está en los cielos, hermanos, de nuestro Señor. Ahora, la humanidad, de acuerdo a la historia que estamos viendo hoy, la humanidad siempre requirió un ayo. ¿Qué es un ayo? Un ayo es un tutor,
Un ayo es un guiador, un ayo es un cuidador, un ayo representa la referencia que usted y yo tenemos para vivir y tomar y vivir en las mejores decisiones y no cometer errores que van a afectar nuestra vida. Ese es el ayo, hermanos. Siempre la humanidad, desde que fue creada, requirió un ayo. Requirió de una pauta a seguir para diferenciar, para poder diferenciar lo que conviene de lo que no conviene. Y ese ayo, fíjese bien, desde el huerto del Edén, fue dado. Las instrucciones que Dios le dio al ser humano creado y que puso en el huerto del Edén, esas instrucciones fue ese ayo, esa referencia para decidir correctamente. Vamos a ver cuáles son los aspectos en donde Dios les orientó, ¿sí? Siendo esas ordenanzas, ese ayo para ellos. Fíjese, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces ahí estamos hablando, si nosotros somos observadores, estamos leyendo que está hablando en plural. Hagamos. ¿Quiénes hagamos? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El Padre Creador, el Hijo Jesucristo Redentor, que vino a este mundo, y el Espíritu Santo, que es quien unge la presencia de Dios en todo creyente. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ya empezó a ver a Jesucristo. Y señoree, esto es, sea el administrador, sea el mayordomo de los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios los creó. ¿Cómo los creó? Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, ahí le va, primer ayo, fructifiquen y multiplíquense. Llenen la tierra y administrenla, gobiernenla. Sean el mayordomo de toda la creación que Él ha puesto en sus manos. Entonces el primer ayo es fructificar. ¿Qué es fructificar, iglesia? Dar buen fruto. Que el fruto que nosotros demos cada día sea aquel que agrada a Dios. Portándonos en obediencia, en respeto a todo lo que Dios ha establecido. Ahí está el ayo, hermanos. Fructifíquense y multiplíquense, esto es, tengan descendencia. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread, una vez más, sean administradores, sean mayordomos de los peces del mar, de las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, hermanos. Ahora, algo aquí que quiero señalar es que ya la tierra ya está llena. Entonces ya tranquilos. Ya en otros tiempos ya eran de 12, de 18, ¿verdad? Ya, ahorita ya es mucho, 3. Cuando mucho, 2. ¿Verdad que sí, hermano? 2 nada más. Y tiene que ser hombre y mujer. Cuando mucho, 2, hermanos. Ya si viene la bendición, el tercero. Pero no quiere hacer su equipo de alabanza, tranquilos. Entonces ahorita la tierra ya está llena, ya vamos a pegarle a los 8,000 millones de habitantes, hermanos. Y ahí está el ayo, hermanos. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 2:15, seguimos con las instrucciones. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Aquí ya está hablando de que les dio una responsabilidad de trabajo. Cuídenlo y trabajenlo. ¿Sí? Cuídenlo y trabajenlo. Otro ayo. Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ahora, de todo árbol del huerto podéis comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Hermanos, ¿qué estamos viendo aquí, iglesia? Porque a veces lo leemos y lo volvemos y pasan muchas cosas desapercibidas, ¿no? Estamos hablando de las 3 áreas en el cual se desempeña el hombre. En el área de la convivencia entre unos y otros, el dar fruto, buen fruto. Acuérdense que el obedecer a Dios trae armonía entre los seres humanos, ¿sí? Y el obedecer a Dios, o sea, él está hablando de cuestiones personales,
Den fruto y multiplíquense, cuestiones personales. Pero también de cuestiones de actividades, trabajen y cuiden. Pero también está cuidando su corazón espiritualmente. Son las 3 áreas, hermanos. Hey, de todo árbol del huerto puedes comer. Aliméntate en tu espíritu del árbol de la vida y no de aquello que te va a alejar de mí. ¿Se fija las 3 áreas? Ese es el ayo, la dirección que Dios nos dio. Trabajemos, demos buen fruto y tengamos comunión con Dios. ¿Se fija, hermanos? Ahora, una de las características de alguien que ama, es que siempre está como cuidador, está como protector. Aquel que siempre da el consejo con el propósito de evitar adversidades a aquellos con los cuales está ejerciendo precisamente esa tutoría, ese cuidado, esa guía. ¿Sí? Es el trabajo analógicamente del Padre Celestial, pero es el trabajo también de los padres en este tiempo, hermanos, o en este mundo. Así es de que Dios desea que evitarnos adversidades. Dios nos ama, hermanos. Dios nos ama, hermanos, y nos dejó sus mandamientos. Nos dejó sus instrucciones. Mandamientos que son sencillos, no son gravosos. Y posteriormente los confirmó, esos mandamientos de Dios los confirmó en el monte Sinaí, dándole precisamente el decálogo, los mandamientos por medio de Moisés al pueblo de Israel. Con más claridad, pues, describió cuál debe ser la actitud de todos nosotros en el transcurrir en este tiempo, en esta vida, hermanos. ¿Para qué? Para mantener una armonía entre todos los seres humanos y que son una vez más reiterados y suscritos esos mandamientos en su totalidad por el Señor Jesucristo. Es la realidad, hermanos. Pero ese ayo, hermano, ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Así, y contéstese usted a sí mismo. Si gusta, no levanten la mano, pero ¿cuántos han leído completamente la palabra de Dios? Son alrededor de 1300 y ferecita capítulos, ¿sí? Capítulos. Son 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cuánto lo han leído completamente? Usted lo sabe. ¿Cuánto no lo han leído? Porque dice, ¡ay, tanto! Bueno, hermanos, cambio de perspectiva. Aquí está todo el amor de Dios. ¿Tanto? Sí, tanto. Tanto es usted lo acaba de decir. Si de repente digo, es que es mucho. Claro, es mucho el amor de Dios. Aquí está todo el amor de Dios que nos dejó como instrucciones para salvaguardar, cuidar, proteger, dirigir nuestras vidas, hermanos. ¿Ya vio? Debemos comprender las cosas desde la perspectiva siempre de Dios. El Señor Jesucristo, cuando alguien se le acercó con una intención incorrecta, siempre el Señor Jesucristo quisieron afectarle, quisieron embaucarle, quisieron engañar, ¿verdad? Es la realidad, pero Él sabía todas las cosas. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo fue todo divino y todo humano. En Mateo 22:37, simple y sencillamente a una pregunta con mala intención, respondió para enseñarles a todos. Siempre. Él, todo ayuda para bien para aquellos que aman a Dios. Y Él aprovechó siempre la oportunidad, aún, ¿sí?, la confrontación con los fariseos para darnos enseñanza. Entonces, en ese contexto, Jesús le contestó a esta pregunta correcta, pero con mal corazón. Con mal corazón. Mateo 22:37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Cuál es el más grande y mejor mandamiento? Bueno, ahí te va. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y la ley y los profetas era el Antiguo Testamento, la Tanaj, la Torá, los Nefilim y los Telibim. Si no me equivoco. De tal forma que podemos observar claramente, iglesia, el gran amor que Dios tiene por su creación, marcando claramente por medio de su palabra la ruta correcta a seguir y dejando por escrito todo para que no haya confusión, para que no tengamos confusión alguna durante nuestro transitar. Hermanos, y además Dios nos mantiene iluminado el camino.
y con grandes señalamientos. Todo por amor. Todo por amor, iglesia. Esa es la realidad, hermanos. Desde la antigüedad, pues, como estamos viendo, Dios salvaguardó a su creación, protegió a su creación, encaminando la vida de sus hijos, levantando en cada generación como un ayo. Primero las instrucciones, ¿sí? La ley, los profetas, los mandamientos. Y también en cada generación levantó a un sacerdote, a un profeta, a un juez, que se mencionan claramente en la Escritura, hermanos. Desde el principio, Él estableció una dirección. Primero dio su palabra directamente. Sí, se compartió su palabra, se transmitía la palabra, pero después levantó un Noé, pregonero de justicia, un Abraham, un Jacob, un Moisés, un Esther, una Ruth. Hasta en la lista de esos héroes de la fe que menciona el libro de Hebreos, hasta Rahab, hermanos. Él levantó durante todas las generaciones personas responsables, verdaderamente responsables, temerosos de Dios y no de los hombres, para que compartieran la voluntad de Él, para que fueran un ayo. Y recordáramos precisamente los mandamientos del Señor, como este día, hermanos, como Dios nos puso para estar predicando el Evangelio, hermanos. Eso es lo que nos puso Dios. Y hoy en este tiempo siempre ha habido y no va a faltar su palabra. Ahora lo importante es que usted y yo no faltemos a su palabra. Y nos reunamos a escuchar su palabra. Eso es lo importante, hermanos, porque Dios lo hizo todo como lo estamos viendo, y se esmeró y se esforzó y dio todo su ímpetu y todo su esplendor para amarnos y demostrarnos su amor, mi Dios, el Señor Dios, a todos, hermanos, ¿sí? Demostrar su amor, pero nosotros somos los que claudicamos. Es más, hermanos, Él estableció cada discípulo, cada apóstol en su momento, y no solamente eso, Él mismo descendió a esta tierra para establecer su voluntad y enseñarnos con el ejemplo que sí se puede vivir enfocado en el camino establecido por Dios. Esa es la realidad, iglesia. Como menciono desde el principio, o como mencionó el Señor Dios como el principio, y yo lo estoy repitiendo solamente, desde un principio el Señor Dios prometió un Mesías, prometió un Salvador, prometió un Redentor, que podemos nosotros ver en cada uno, sí, en cada uno de los aspectos o eventos o cosas que sucedieron que nos narra la Escritura y que siguen sucediendo hoy, hermanos. Y todo lo que podemos ver nosotros en la Escritura desde el Antiguo Testamento, desde la Tanaj, iglesia, apunta al Señor Jesucristo. Iniciando que Él estaba en la creación. Él fue parte de la creación, hermanos. Como creador de todas las cosas. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí estaba el Señor Jesucristo. Todo apunta a Él. Y así usted y yo lo podemos observar en la Escritura, en la palabra, en la Biblia, en la ley y los profetas, como se identifica a sí misma, que fue dada desde la antigüedad al pueblo de Israel. Sí, verbalmente, pero poco a poco, por mismo mandato de Dios, se fue quedando por escrito. ¿Para qué? Hermanos, para que no haya ambigüedades, para que no haya confusiones, para que no haya enseñanzas incorrectas que no vienen de Dios. Es por eso es bien importante, hermanos, que cuando ustedes le digan, es que yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia, esa persona lo que quiere hacer realmente es hacer su voluntad, no hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque no le conviene tener un ayo. No le conviene tener un tutor, no le conviene porque le va a aguadar la fiesta, ¿sí? Por eso yo les digo, hermanos, hay iglesias que se dicen cristianas pero no son cristianas. Por sus frutos los conoceréis. Y no por lo que andan predicando, sino por lo que hacen, hermanos, ¿sí? Hacen. Porque pueden agarrar un versículo bíblico y ese versículo lo leen y ahora sí, ya se ponen a hacer todo lo que no es bíblico. Esa es la realidad, hermanos. Entonces debemos tener cuidado. ¿Dónde se nos muestra la voluntad del Padre Celestial? En la Biblia, sí, en la palabra de Dios, en la Escritura, en la Tanaj, como la tenían en el Antiguo Testamento,
Hoy tenemos el Nuevo y el Antiguo y el Nuevo Testamento, la ley y los profetas, como fue conocido. Ahí estaba el ayo, hermanos. Fíjese lo que dice 2 de Pedro 1:19. Y acuérdense que ellos todavía no tenían completamente la compilación de la palabra de Dios que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. 2 de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿A cuál se refería? Al Antiguo Testamento, hermanos. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, o sea, hasta que les brille, así está diciendo para nosotros, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, para aquellos que dicen, es que creo en Dios, pero no creo en la Biblia. Bueno, hermanos, ahí está la respuesta. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, esto es ninguno de lo que quedó escrito proféticamente en el Antiguo Testamento, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía, la palabra de Dios, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y dejaron por escrito las instrucciones del Padre Celestial en todos los aspectos y para todas las generaciones. Y en esa escritura que el propio Señor Jesucristo mencionó en la cita de Lucas 24:36, esto estaba escrito, que así aconteciese. En la ley de los profetas, ya estaba escrito. Eso es lo que dijo. Ahí, hermanos, encontramos las siguientes promesas. Encontramos las siguientes promesas. Por ejemplo, la promesa del Mesías desde el mismo Génesis 3:15. En donde se menciona que el Mesías aplastaría la cabeza de la serpiente. O sea, simboliza la victoria del bien sobre el mal. ¿Qué dice Génesis 3:7? El contexto es, la mujer fue engañada, el hombre también sucumbió, se apartaron de Dios, fueron destituidos ahí del Edén, no pudieron entrar más, vinieron las consecuencias y entre esas consecuencias le dijo a la serpiente, ¿sí? Que en este caso representa el enemigo, Satanás. Le dijo, y pondré, así dice, y pondré enemistad, o sea, van a ser totalmente antagónicos, y pondré enemistad entre tu simiente, maldad, y entre la simiente de la mujer. Ahora, si observamos, hermanos, no dice simientes, no dice hijos, o sea, dice hijo de la mujer. ¿Refiriéndose a quién? A Jesucristo. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer, Jesucristo, te herirá en la cabeza. Otra versión dice, te aplastará la cabeza. Y tú solamente le harás un rasguño en el talón. Eso significa, y tú le herirás en el calcañar. Eso es lo que significa, hermanos. O sea, ahí está la promesa, hermanos, desde Génesis 3:15, antes Jesucristo en la creación. A los patriarcas, sí, se les reveló también lo siguiente. Por ejemplo, a Abraham, Dios le prometió que a través de su descendencia de Abraham, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Génesis 12:1-3. Escuche bien lo que dice. Es el título donde dice Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Ahora, esto quiere decir, hermanos, ya cambia de manera de pensar, olvídate de tus tradiciones y costumbres y vuélvete a Jesucristo. Que todavía no nace, pero que Él va a ser desde ahora la solución para cualquier circunstancia, principalmente la condenación por el pecado. Vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y luego que dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque fue antepasado de Jesucristo. Simple y sencillamente, hermanos. Simple y sencillamente. A él se le dio la promesa, ¿sí? Por medio de Isaac, Jacob, tribus de Israel.
tribu de Judá, Jesucristo. A Moisés también se le reveló Dios y le dijo que surgiría un profeta como él en su momento, ¿no? Acuérdense que todo lo que vemos en la Escritura que nos revela Jesucristo, todo era sombra de lo que había de venir, o figura de lo que había de venir, o tipo de Cristo. Eso es lo que significa. Como el cordero inmolado. El cordero que sacrificaban es un tipo de Cristo. En Deuteronomio 18:15 le dice a Moisés: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirés. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, ¿sí? En monte Horeb, el día de la asamblea, de la reunión, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo este gran fuego para que no muera. Acuérdense que cuando vio Moisés una zarza que ardía y que no se consumía, y una zarza se consumía rápidamente, le llamó la atención, y cuando se iba acercando, oye una voz que le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde vas a estar es santo, santo es. Ahora, la presencia de Dios, y aquel que entraba a la presencia de Dios caía muerto, hermanos. Por eso él dice: no más. O sea, tú tuviste misericordia de mí, tú me permitiste, pero ya no más. Por eso dice: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y entonces Jehová me dijo: han hablado bien lo que has hecho, han hablado bien en lo que has dicho. Por eso, versículo 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. ¿Qué vino a hacer Jesucristo? ¿A hacer su voluntad? No, a hacer la voluntad de que le envió. A hacer la voluntad. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino vino a hacer la voluntad de aquel que me envió. Sí. David, hermanos, a David se le aseguró que uno de sus descendientes reinaría para siempre. Si usted lee la genealogía del Señor Jesucristo en Mateo, antepasado de Jesús, David, hermanos. Dice 2 Samuel 7:12, y cuando tus días sean cumplidos, comprendiendo a David cuando ya fallezcas, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿Hablando de quién? Del Señor Jesucristo, hermanos. A cada uno de ellos, pues, cuando menos lo que hemos visto hoy, les dio esta promesa, que posiblemente ellos no comprendieron en su totalidad, pero usted y yo sí que tenemos la revelación completa. Ya que tenemos ahora sí completamente el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento, la sombra de lo que había de venir y lo que surgió, lo que se evidenció, el Señor Jesucristo, del cual da testimonio todo el Nuevo Testamento. Y que estamos viendo que fue profetizado desde el Antiguo Testamento, el Mesías profetizado, hermanos. El plan perfecto de Dios, pues, iglesia, no se ha modificado o ajustado, no se ha adecuado, no, hermano, siempre ha sido el mismo, y que ha sido revelado en las Escrituras, las cuales es la voluntad escrita de Dios, en donde alrededor, escuche bien, alrededor de 40 escritores, no autores, porque el autor es Dios a través de su Espíritu Santo, 40 escritores, escribas o amanuenses nada más, que se les mandó que escribieran, hermanos, recibieron la revelación de Dios. Ahora, la mayoría de esos 40 escritores de la Biblia no se conocieron entre ellos, pero sí dejaron por escrito solamente una historia. Solamente una perfecta y armonizada historia en donde todo gira alrededor de Jesucristo. Veamos esos ejemplos, iglesia. Veamos esos ejemplos. Mire, a lo largo del Antiguo Testamento hay numerosas profecías. ¿Qué eran profecías en aquel tiempo? En aquel tiempo eran eventos, hechos, palabras, revelaciones de algo que iba a acontecer, pero que todavía no acontecía. Eso es una profecía. Hoy la profecía ya está toda escrita, ya no hay nueva profecía, ya está todo escrito. Hoy solamente predicamos
la palabra de Dios, en ese sentido. Ya no hay nada que Dios me reveló algo nuevo. Ya, Dios, si usted va a un lugar, ¿sí? Aquí estamos cuidaditos, pero allá afuera. Si usted va a un lugar en donde le va a decir, traigo una revelación nueva, salga huyendo de ahí. Por favor, salga huyendo de ahí. Eso es lo que yo les apercibo. Salga huyendo de ahí, de parte del Señor, le digo. Desde el Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo se reveló, o Dios reveló al Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Isaías, predice, así hermanos, predice que el Mesías será concebido por una virgen y se le llamaría Emmanuel. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa Emmanuel? De acuerdo a Mateo, en donde termina la genealogía y entonces viene el anunciamiento, la anunciación. ¿Cómo se llamará el nombre de su hijo? Emmanuel. Manuel, Jesús, Salvador, Yeshua, ¿cómo pues? Emmanuel, ¿qué significa Emmanuel? Dios con nosotros, Dios con nosotros. Isaías 7:14, escuche bien lo que dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cuántos años antes, hermanos? Zacarías fue 400 años antes de Cristo. Aquí estamos hablando de 800, de 2000 años antes de Cristo, desde Génesis, hermanos, o más. Ahora, yo le quiero decir una cosa, hermanos, porque acuérdense que la Escritura, y tengo que hacer este paréntesis, la Escritura dice que para el Señor Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, pero no es para sacar proporciones o haciendo así proyecciones, no, hermanos. Lo que está diciendo es que el tiempo de Dios no es el tiempo del hombre. El tiempo del hombre es cronos, el tiempo de Dios es kairos, no hay tiempo. ¿Sí? Entonces, ahí viene la respuesta. Dice, en un día hizo todo esto, un día nada más, wow. Bueno, hermanos, sí, wow, pero un día pudo haber sido 1.000.000 de años. El segundo día otro 1.000.000 de años, o 3 millones de años, o 4 millones, no sé, porque es el kairos de Dios, no era el tiempo de cronos del hombre. Amén. ¿Estamos comprendiendo? Bueno. Tú dices, por tanto el Señor mismo dará señal, y aquí la Virgen concebirá de su hijo y será su nombre Emmanuel. Cientos de años atrás, hermanos. Isaías 9:6, digo, para que usted corrobore lo que Dios nos deja en su palabra, nos dejó en su palabra. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarán su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio no tendrá fin desde el trono de David. Hermanos, Jesucristo, hermanos. Vamos a ver lo que le dice, lo reveló Dios a Miqueas, al profeta Miqueas, en donde le menciona en dónde nacería el Mesías. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén, una ciudad tan pequeñita, sí, una ciudad tan pequeñita, dice, pero tú, Belén, Éfrata, dice, pequeña, para estar entre las familias de Judá. Pues ¿sabes qué? De ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar la luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y luego el versículo 5, parte A, nada más. Y este será nuestra paz. ¿Quién es tu paz, hermanos? El Señor Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Hermanos, ahí está la palabra de Dios. Zacarías, al profeta Zacarías, describe la entrada triunfal del Mesías a Jerusalén. Zacarías 9:9, escuche bien, y usted y yo sabemos esta historia que se confirma en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Se acuerdan lo que dicen los evangelios? Vayan a cierto lugar, métanse ahí un hombre y tomen un pollino,
Sí, tráiganmelo. Y se les preguntan, ¿qué están haciendo? Tomamos el asno porque el Señor lo requiere. Y listo. Y así entró a Jerusalén. Iglesia, el mismo Señor Jesucristo les dice a aquellos fariseos que leían mucho pero no entendían prácticamente nada. Y les dice el Señor Jesucristo en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, o escudriñan las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ella tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, hermanos. ¿Cuál Escritura? El Antiguo Testamento, lo que ellos conocían como la Tanaj. Juan 5:46, una vez más, Señor Jesucristo, porque si creen a Moisés, me creerían también a mí, porque de mí escribió. Pero si no creen a sus escritos, pues no van a creer en mis palabras. Las personas que no creen en la Biblia, pues no creen en Dios realmente. Es lo que está diciendo, hermanos, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Mire, iglesia, todo esto que leemos fue escrito de 400 años atrás antes de Cristo. Cientos de años y miles de años atrás, hermanos. Sí, antes que el Señor Jesucristo se hiciera una realidad físicamente hablando. Y esta palabra está en la Tanaj. ¿Qué es la Tanaj? Lo que está incluido como la Torá, que es el Pentateuco, los Nevilín, los Ketubín y los Mejilot, que son los libros, ¿sí? El Pentateuco, los libros históricos, los libros proféticos y los libros poéticos. Es lo que está refiriéndose, hermanos. Que es lo que tienen precisamente los judíos. Hoy, en nuestra actualidad, hay muchos judíos que se han convertido del judaísmo al cristianismo. Y son judíos mesiánicos, como lo dicen, pero otros no, todavía no creen y no aceptan a Jesucristo como el Mesías prometido, hermanos. Y eso que leímos ahorita, está en sus Biblias. Y muchos de ellos no han recibido la revelación. O sea, no se pudieron poner de acuerdo los del Antiguo con el Nuevo Testamento porque ellos no aceptan el Nuevo Testamento y quienes escribieron, la mayor parte de los que escribieron el Nuevo Testamento, pues, eran judíos. El Nuevo Testamento eran judíos, hermanos. Que Dios se les reveló. O sea, no se pusieron de acuerdo. Ellos todavía no aceptan, muchos de ellos. Ahora, una situación que yo le quiero decir ahorita en esta mañana, que Dios está poniendo en mi corazón, es que mucha gente tiene duda. Oye, ¿por qué otras versiones como la Vulgata, como la latinoamericana, como la guadalupana de las Biblias tienen más libros, tienen como 70 y tantos? Le digo, pues porque los agregaron, porque la Tanaj no los tiene. La Tanaj no los tiene. Lo que son la Torá, los Nevilín, los Ketubín y los Mejilot no tienen esos libros. La Biblia, que tiene 66 libros, es la Biblia que está, sí, fiel a la Torá, a lo que es el Tanaj, sí, es la Biblia que tienen los judíos. Pero le agregaron otros, ¿por qué? No sabemos, hermanos. Pero aquel que le agregue y le quite, ya sabemos lo que dice Apocalipsis 22. Tengamos cuidado, hermanos. Entonces, toda la información que usted y yo encontramos en la Tanaj, iglesia, que independientemente de los idiomas a los cuales se hayan traducido, si consideran y permanecen en el leal original, ¿sí? Hablan del Mesías prometido, hacen referencia a Yeshua. Hay en referencia al Cristo, al Salvador, al ungido de Dios. Hacen referencia al yo soy. Yo soy. Vamos a hablar un poquito del yo soy. En el Antiguo Testamento, la palabra yo soy tenía un peso tan grande que causaba gran respeto. ¿Sabe por qué? Porque así se identificó el Señor para con el pueblo de Dios. Y para con otros pueblos, hermanos, le conocieron como el yo soy. Y también Faraón se enteró de eso. ¿Qué es lo que aconteció? Bueno, narro un poquito de la historia, del contexto del versículo que voy a leer. Dios llamó a Moisés, le dio una encomienda, esa encomienda que tenía que ir a Faraón a solicitarle que dejara ir a sus hijos, a su pueblo, ¿sí? a la tierra que les prometió, y salieran de esa esclavitud. Y entonces Moisés dice, pues ¿cómo yo? ¿Cómo? ¿Sí? No lo voy a poder hacer. Bueno,
Ya en ese trato con él, pues vemos que se sujetó a Dios, ¿no? Entonces cuando Dios le encomendó esto a Moisés, entra lo que es el capítulo 3, versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? El Señor le respondió: ve, yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Mire, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo. O sea, imagínense la cara de Moisés, ¿no? O sea, batallando, ¿no? Dice: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan: ¿cuál es su nombre? ¿Quién te envió? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo, reafirmó: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. ¿Qué es lo que hizo el pueblo de Israel cuando escuchó esta yo soy? Miremos. Sabían quién era el yo soy. Esta palabra yo soy es nombre único, únicamente establecido y dirigido para referirse al Señor Dios, al Señor creador de todas las cosas. Y nosotros que ya tenemos la revelación completa, podemos leer en estas citas bíblicas que le voy a compartir cómo se identificó el Señor Jesucristo. Juan 6:48. ¿Cómo dice? Yo soy el pan de vida. Pero esa frase, hermanos, tenían un pacto fuerte. Yo soy el pan de vida. En Juan 6:51 estoy leyendo esta versión que lo menciona así: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. ¿De cuál pan? Del yo soy. Juan 9:9. Unos decían: Él es. Y otros: a Él se parece. Y Él dijo: yo soy. Juan 6:41, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, o sea, empezó a traer polémica esto, hermanos: yo soy el pan que descendió del cielo. Por eso murmuraban. ¿Por qué? Se hace semejante a Dios. Blasfemia, blasfemia. De ahí el conflicto, hermanos. Juan 4:26, encuentro con la mujer samaritana. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. ¿Están, hermanos? Juan 8:58, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Hermanos, revelándose la palabra de Dios, revelándonos su voluntad completa y perfecta. De tal forma que esto, hermanos, causó gran revuelo, obviamente en los creyentes, en los que dijeron: Dios mío y Señor mío, como dijo Tomás, ¿no? Dios mío y Señor mío. Pero otros, ¿sí? Otros le acusaron de blasfemia. ¿Por qué? Porque sabían del peso de esa frase: yo soy. Para todos aquellos que abrazamos su presencia y que somos sus hijos, vemos en la Escritura misericordia, amor, perdón, y decimos una vez más, como Jacob en su momento lo dijo: Señor, no te soltaré hasta que me bendigas. Eso, hermanos. Zacarías 13:1, hermanos. Seguimos en el Antiguo Testamento. Zacarías 13:1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David. Uy, coincidencia que menciona a David. No, hermanos. Él es el manantial de vida. Y el que en él crea, aunque esté muerto, vivirá, dice la Escritura. En aquel tiempo
Habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y la inmundicia. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados y purificar pecados? Solamente Jesucristo. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra a los hombres de las imágenes y nunca más serán recordados. ¿Por qué? Porque ya todo eso sí no es nada. Jesucristo es el Señor. Cuando Dios levantó la serpiente en el desierto, era una figura de Cristo, ¿sí? Pero la serpiente es la serpiente antigua, bueno, esa es otra. Sí, esa es otra, hermanos. Por eso tenemos que estar bien leyendo el contexto de las cosas. ¿Sí? Fíjese lo que dice Zacarías 13:7. Levántate, fíjate, porque así es, hermanos. En la escritura, así la gente, el maligno siempre va a querer afectar, ¿sí?, al responsable. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán. Mas la tercera parte quedará en ella. ¿Cuántos somos de la tercera parte, hermanos? Caray. De allá afuera, pues entonces. ¿Cuántos somos de esa tercera parte que quedará con el Señor, hermanos? Amén. Dice, mas la tercera parte quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata. Por eso no quieren levantar la mano. Y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo lo iré y diré, pueblo mío, y él me dirá, Jehová mi Dios. El Señor Jesucristo, pues, es el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento. Él estaba en el momento de la creación. Y usted y yo, y con esto estoy terminando, hermanos. Y usted y yo, cuando leamos la Biblia, cuando leamos la palabra de Dios, cuando leamos la Escritura y nosotros veamos todos esos acontecimientos, iglesia, debemos identificar claramente al Mesías. Debemos identificar claramente a Yeshua, al Redentor, al Salvador, cuando leamos las siguientes palabras, hermanos. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Jesucristo, ahí estaba. El árbol de la vida, Jesucristo es el árbol de la vida. La sangre inocente derramada, que fue, sí, aquí sí lo dijo Dios refiriéndose a Caín cuando afectó a su hermano Abel. La sangre inocente derramada es Jesucristo, hermanos. Él es el sacerdote. El sumo sacerdote, Él es el arca, Él es el rey, Él es el juez, Él es el padre, Él es la Pascua, Él es el maná, Él es la roca, Él es el león de la tribu de Judá, Él es el pastor, Él es la ley, Él es la gracia, Él es el redentor, Él es el cordero inmolado, Él es Moisés, Josué, David, Josué y David son figuras de Cristo, hermanos. El segundo Adán, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el admirable consejero, Padre eterno, príncipe de paz, Jesucristo, el Emanuel, el verdadero Dios y la vida eterna, estaba profetizado desde el Antiguo Testamento como el Mesías que iba a venir. Por eso el Señor Jesucristo confrontó a los fariseos y les dijo en Juan 5:39, ya lo leí, pero lo voy a leer en traducción lenguaje actual. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensa que en ellas hayan la vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí. Amén, iglesia. Hermanos, vivamos siempre agradecidos con Dios, porque hemos visto que Él siempre ha deseado revelarse a su creación, para que reciban de su gracia, de su oportuno socorro, desde ahora y para siempre. Amén. Demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Rey de Reyes, Señor de Señores, porque tú nos hablas a nuestro corazón, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, mi Dios.
que discierne los pensamientos, pero también revela tus pensamientos a nuestra mente, a nuestro corazón, para que nosotros en todo lo que hagamos siempre te consideremos, mi Dios, como ese ayo, como ese guía, como esa pauta, como esa instrucción, como esa ley, hoy en la gracia, Padre, que es una referencia para que nosotros caminemos correctamente. Gracias, Padre, por darte el tiempo en amor, mi Dios, porque es lo único que podemos ver, amor tuyo, para poner cada cosa en su lugar. Y para revelarnos, mi Dios, lo que tú desees y nosotros poder tener esa confianza, esa certidumbre, esa seguridad de que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre y Jesucristo nuestro Señor y Redentor, a quien damos siempre toda gloria, honra, alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Gracias por tu perdón. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, le bendito. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estar aprendiendo de cómo toda la Escritura habla del Señor Jesucristo cumpliendo los propósitos del Padre Celestial siempre para beneficio de usted y mío. Amén. Que Dios les bendiga.